Hola mis chicas, chicos, ¿cómo estáis? Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Rochas a probar, a descubrir pues este nuevo perfume que Rochas nos presenta en este año 2022. Bueno, el año pasado nos presentaron la anterior versión que era Girl Rochas y aquí tenemos lo que pone, nos pone que es una edición especial Blooming Edition, ¿de acuerdo? Es uno de toilette y lo tenemos en 40 mililitros. Aquí lo pone. Bueno, Rochas sigue queriendo presentarnos perfumes veganos, cosa que está fenomenal en este intento de entrar a lo vegano. Ingredientes, además, aquí nos pone 90% de ingredientes naturales, 40% de ingredientes veganos y 40% de material reciclable. Lo que pasa es que en ese caso también estaría bien que no plastificara las cajas. Si las pusiera directamente sin plastificar también sería más fácil de reciclar. Bueno, cositas, ¿no? Y lo que os decía, nos pone que son veganos. Todavía no nos indican que sean productos cruelty free, que también estaría bien en ese paso hacia lo vegano. Pero bueno, aquí está. Bueno, vamos a leer las notas y ya entramos en el temita que nos trae con este perfume. Vemos que la botellita es igual, solo que nos la han puesto a mogollón de florecitas por aquí en medio. Bien, vamos a leer las notas que las tengo por aquí y os cuento, ¿de acuerdo? Perfume del año 2022 de la familia floral frutal con notas de salida de bergamota, fresa, mandarina y brotes de grosella negra, notas de corazón, flor de azahar, de naranjo, nerolí y jazmín y notas de fondo, almizcle, cedro y sándalo. Bien, bueno, eau de toilette. La duración de este eau de toilette, que sí que está claro que es para refrescarnos y todo eso, está sobre las 4 horitas, ¿de acuerdo? Es que entre tanta nota fresca y tantas florecitas se nos va a evaporar un poquito, eso es verdad, ¿vale? Bueno, intensidad media. Cuando sale, bueno, pues como estas notas frescas, cítricas, tienen una buena evaporación, pues nos va a dar un poquito mayor de intensidad al inicio, pero la mayor parte del tiempo va a ser una intensidad media. A partir de las 2 horas nos vamos a dar cuenta de que se suaviza en la piel y aunque se va haciendo un poquito más suave, sí es verdad que lo podemos seguir sintiendo, ¿de acuerdo? Lo sentiremos, pero ya se nos va a ir poquito a poquito. Bien. Uh, bueno, no sé si fui del todo buena, mala con la anterior versión, ¿no? Porque yo veía un perfume vegano, pero que le faltaba sensaciones, ¿no? No quiero ser del todo mala con este perfume porque me alegra que Rochas siga intentando trabajar la perfumería vegana, pero en este caso le diríamos, sigue intentándolo, sigue haciendo esos esfuerzos por tratar de que el perfume sea también un poquito mejor, ¿de acuerdo? Huele rico, pero le falta mucho para ser un perfume impactante, como para que empecemos nosotras, o al menos yo, a recomendar. ¿Has probado el nuevo Rochas, que es impresionante? Bueno, pues en este caso aún le falta trabajo. Es decir, hay muchos aromas que pueden ser veganos y que son veganos para introducirlos en los perfumes, pero a este le falta cuerpo, juego, darme cositas en el aroma. En este caso, bueno, pues nos vamos a encontrar desde luego un perfume que tenemos en salida entre frutas cítricas y flores frescas. Esa flor de azahar, de naranjo, el jazmín, en combinación con mandarina y bergamota, que sí, que son muy ricas, pero es una combinación clásica que encontramos en montones de perfumes. Si es verdad que le notas el gustirrinín de la incorporación de las frutas, porque la primera versión que nos hicieron era también lo mismo. Ponía grosellas en la primera versión, pero ni tan siquiera sentíamos esas grosellas en el perfume. Y aquí más de lo mismo, porque realmente lo que me encuentro en este perfume es ni más ni menos, pues sí, tiene un gustirrinín de frutita, pero que ni brotes de grosellas ni fresa como tal. Si nos ponemos a pensar en perfumes que tienen esa nota de fresa,
pues realmente nos vamos a dar cuenta de que aquí ese gustito o ese gusto que nos da lo que es la fruta de la fresa, aquí no lo tenemos ni literalmente, no lo tenemos como tal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en ese sentido nos podemos hacer a la idea de qué es lo que tenemos o qué es lo que nos vamos a encontrar. Bien, este perfume, después de eso, después, como os decía, de ese par de horitas, nos deja casi la misma sensación, porque sí que podríamos decir que es un aroma o un perfume lineal en ese sentido, o sea, nos presenta una frutita dulce y es una frutita dulce lo que nos vamos a encontrar. Frutita ligera, dulcecita, mezclada con unos cuantas y frutas cítricas, la mandarina y flores de azahar. Mucho frescor, ¿no? Vuelvo a decirlo, huele rico, pero le falta mucho para ese camino hacia lo que son los aromas veganos, darnos sensaciones, darnos aromas que de verdad nos impacten o nos den una mayor sensación. En ese sentido, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué diríamos? Desde luego es un aroma que cuando lo pruebo me deja fría, ¿no? Es uno más dentro del mercado por agradable que huela, ¿de acuerdo? Y yo me planteo en estos casos, ¿no? Que yo siempre pienso en esos paseos por la perfumería en el que vas probando perfumes y si pruebas este, enseguida va a haber alguno que te impacte más al olfato y demás. Hay muchos perfumes con notas cítricas y refrescados o acompañados de flor de azahar, de naranjo y jazmín, que son aromas muy comunes. Vale, es vegano. Para las personas veganas que buscan ese tipo de aromas que no son tan comunes, por supuesto les va a venir fenomenal porque no hay tantos perfumes veganos. Ahí en ese sentido, fenomenal. Y que sigan trabajando en esa línea hasta que demos con algo que nos impacte muchísimo. Donde voy es a nuestras chicas, si vosotras tenéis unos cuantos perfumes, no te digo 40 perfumes, si tienes 5, 10 perfumes o incluso menos, quizá, y tienes otros perfumes que te impacten mucho más o ya tienes una experiencia de buscar otro tipo de aromas, con lo cual cuando pruebes este vas a decir, bueno, pues no es tanto como lo que yo podría esperar o como lo que yo podría querer. Si es verdad que es un perfume que huele agradable, vuelvo a decirlo, y es de esos versátil que lo usas, lo puede usar cualquiera de casa, de cualquier edad. Lo puedes usar a diario para estudiar, para ir a comprar el pan, para irte al gimnasio, cualquier cosa en el que quieras simplemente un aroma agradable. Sin más ni más, tampoco es un perfume que resalte o llame la atención a los demás. Como ya os he comentado, en el trabajo voy probando, descubriendo algunos perfumes y este pasa sin pena ni gloria. Los días que lo he estado utilizando, pues como si llevaras cualquier cosita o como si te acabaras de duchar y llevaras un desodorante fresco o el aroma fresco de la ducha. Ni más ni menos. No sé si esto se entiende, pero imagino que sí, ¿no? No es impactante. Huele rico, huele agradable, pero ni más ni menos. No es algo como para súper resaltar, ¿de acuerdo? Agradable, fresquito, sin mucho más. En ese sentido, como ya os decía, sí, es un versátil, es de ese tipo de aromas que versátil en todo. Época del año, cualquiera. Como tiene bastantes notas frescas, fenomenal para época de primavera-verano. Refresca, agradable. Luego, si te acostumbras a este tipo de aroma, lo puedes llevar en invierno perfectamente. Es que no tiene... En otras épocas también te da esa sensación de limpio, fresquito, bien, muy correcto. También edades, todas, es que es un tipo, yo lo calificaría de tipo de aroma básico. Entonces esto, pues tú te lo pones, huele agradable, huele rico, cualquier edad, en cualquier época del año y punto. Chicos, hombre, en principio está catalogado en perfumería femenina. Luego, como siempre, si los chicos lo quieren probar, descubrir, eso es otra cosa y quizá, oye, pues les encante. Pero en principio, perfumería femenina, fresquita y en ese sentido bien, porque también jazmín, azahar, pues son aromas que estamos muy familiarizadas.
Os tengo que decirlo, ¿no? Si yo este perfume lo hubiera probado en muestra, pues no me lo hubiera comprado en botella, porque, como os decía, con pocos más perfumes que tengas, siempre tienes algo que te va... A mí tengo cosas que me apetecen mucho más, ¿no? Llega verano, quiero coco, quiero flores tropicales, quiero fruta tropical, algo que me dé un poquito más de salsa, pero como siempre, esto es gustos, ¿vale? Estoy segura de que tendremos féminas, tendremos amigas que este perfume les haga sentir muy bien y, por supuesto, cuestión de gustos, ¿verdad? Bueno, me encantaría saber si probasteis el del año pasado, qué os pareció, y si habéis probado el de este año, pues contadme qué tal, qué os parece, porque así vamos viendo opiniones de todo el mundo. Amores, un beso enorme, nos vemos ya en el próximo perfume. Adiós.